desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, cubiertas de brinques, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacay, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las librerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Jerry y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de símbolos. Hermanados en el mismo rito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión del Subsuelo de la Patria. Soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa, como todos los sábados. El sábado pasado nos ausentamos porque desde el peronismo militante Lanús estuvimos haciendo una peña en el Club Amistad, acá cerquita, unas poquitas cuadras, en la calle Cordero, al 900, ahí enfrente de la Plaza Gardel, una peña que salió muy linda, que compartimos con muchos vecinos, compañeros, amigos, donde tocaron bandas de música popular, compartimos con Hugo Fernández Panconi y La Peña, que estuvo tocando con su banda Mano a Mano, comiendo chori, tomando vino, gaseosa a los más pequeños, así que bueno, vamos a ir repitiéndolo y vamos a ir invitándolos a medida que tengamos la fecha para la próxima peña. Y también estamos junto a Germán Peleretegui, responsable del peronismo militante Lanús, compañero y amigo. Gracias por estar. No, por favor, un gusto siempre compartir el piso con ustedes. Yo antes de arrancar con el tema del programa, el tema que elegimos hoy, en realidad que la agenda nos impone hablar, es el de la fallo de la Corte Suprema Norteamericana, pero hay un tema, no voy a decir más importante, pero que está muy cerca, que es el Mundial de Fútbol. Que compite cabeza a cabeza y celebrar una nueva victoria de la Argentina, celebrar un nuevo gol del mago, de ese tipo que tenemos ahí adelante, que parece que no viene haciendo nada, que quizás está medio dormido, que no desluce, pero después clava un gol. Así que a todos aquellos que critican a Messi, que hablan mal de Messi, que se la pasan haciendo programas criticando el juego de Sabela, el planteo táctico que hace, que quizás nunca tocaron una pelota de fútbol, por favor guárdenselo, no lo digan y tengan fe en esta selección que va a ser campeona. No sé. Y defendamos toda la selección argentina, que parece que se ponen en contra. Sí, parecía que algunos se vuelven críticos de golpe de fútbol a partir de ser críticos de la vida, ¿no? Pero digo, hoy no jugamos bien, vamos a ser realistas. Eso creo que lo sabemos todos, pero pasamos a octavos de final y con uno de los mejores goles del mundial y con la genialidad de un tipo que tocó 3 pelotas pero hizo lo justo y necesario para que la selección argentina hoy esté en octavos de final y digo, uno recordando cuando nos ha tocado volver inclusive, ¿no? Anticipadamente. Faltan cosas a ajustar, pero tenemos una selección para ser campeón. Sí, yo aparte viendo el planteo táctico iraní, creo que si uno ve la planilla, el director técnico hubiera dibujado 2 jugadores colgados del travesaño, uno de cada lado del arquero, uno en el punto de penal Estaban y 2 clonados. con ametralladoras. Estaban clonados, hay varias denuncias presentadas. Sí. Estaban clonados, aparecían de abajo de la tierra, era impresionante. Vamos a reconocer que Irán con sus limitaciones jugó un partido interesantísimo. De hecho, hasta el gol de Messi, el mejor jugador de la cancha, podemos decir que fue Romero salvando 3 pelotas. Con un gol de ellos, imagínate,
que había que directamente dinamitar el arco como para poder garantizar que entrara la pelota, porque digo, era imposible, estaban amurados los muchachos. Sí, ellos jugaban con todos los jugadores atrás. Bueno, haciendo la aclaración, me parece importante, aparte de transmitirle fuerza, mucha fuerza a la selección argentina, que quedan 5 finales por ganar, 5 finales por las cuales vamos a buscar los puntos, vamos a buscar la victoria. Y para ir arrancando, antes de empezar a discutir, para ponernos en clima, vamos a poner un material de archivo de Cristina hablando hace 4 años, casualidad que es acá en el municipio de Lanús, hablando sobre la reestructuración de la deuda. Y hablando de intereses, de los intereses de los argentinos, alguien me decía que habían limpiado de ratas el riachuelo y me hizo acordar a los buitres, a esos que una vez más acechan desde afuera a los argentinos para interrumpir un proceso político y económico que no solamente ha reconocido en el trabajo y en la generación de riqueza, sino también en el desendeudamiento de la Argentina para que nunca más vuelvan a cogotarnos como lo habían hecho antes cuando explotamos en el año 2001. En el año 2001, argentinos, moría una Argentina que había vivido debiendo, pagaba y cada vez pagaba más, porque cada vez la endeudaban más. No había superávit fiscal, no había superávit comercial, era deuda más deuda más deuda más deuda y finalmente explotó, como no podía ser de ninguna manera. Los argentinos en el suelo, pero afuera hicieron muy buenos negocios los que se llevaron el dinero de los argentinos. Son los mismos fondos. ¿Ustedes saben qué es un fondo buitre? Yo les voy a explicar. ¿Vieron los buitres? Esos pájaros de alas negras que comen carroña, que comen carne muerta. Bueno, a estos fondos externos se los llama buitres porque están esperando que los países caigan en desgracia, que no puedan pagar su deuda, que caigan en default como caímos nosotros en el 2001, van, compran esos títulos por monedas, por centavos y después pretenden que se les devuelva el valor nominal. Por eso se los llama fondos buitres, porque van sobre países al borde del abismo y de la muerte, como estuvimos en el año 2001. Y hoy, ustedes trabajando, los empresarios produciendo, unos para el mercado interno, otros exportando, es por eso que vienen, porque quieren nuevamente apoderarse de los fondos de los argentinos. Por eso nosotros hemos llamado y hemos abierto la deuda en el año 2005 y hemos logrado un canje exitoso y estábamos abriendo otro canje para salir definitivamente del default. A algunos no les interesa esto. Quieren una Argentina que pague lo que ellos dicen y no lo que los bonos realmente valen. Por eso duele mucho como Argentina ver cómo políticos u otros sectores mediáticos hacen el juego a esos sectores. Realmente siento muchas veces que no han entendido lo que es definitivamente representar los intereses del país. Ustedes, les voy a hacer una sola pregunta. ¿Ustedes se imaginan a legisladores norteamericanos apoyando el embargo de reservas de su país? ¿Ustedes se imaginan a dirigentes apoyando este tipo de maniobras contra su propio país? Realmente yo quiero convocar a todos a la reflexión, a que no volvamos a cometer los errores del pasado, sobre todo aquellos que tuvieron una inmensa responsabilidad en cómo terminó la Argentina en el año 2001.
El default no lo declaró este gobierno. La deuda que estamos pagando y vamos a seguir pagando no es la deuda que contrajo este gobierno. Al contrario, este gobierno viene pagando y pagando desde el año de 2003 todas las deudas, las sociales con el pueblo argentino, la deuda también. He visto que algunos, muy poquitos afortunadamente, defendían a fondos buitres que, violando todas las reglas del derecho internacional, no todas las reglas habidas y por haber, embargan a nuestra fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Seguimos en el subsuelo de la patria. Si querés comunicarte, podés llamarnos al 4249-7123. Y estamos con este tema que empezó esta semana de los fondos buitre. Y recuerdo una frase de Néstor que decía: déjennos crecer para poder pagar. ¿Por qué crees a esta Argentina que creció y pudo empezar a pagar las deudas a partir del 2005? Hoy está los norteamericanos, la Corte Suprema y el juez Griesa tomando esta sentencia a favor de los fondos buitre, que siempre buscan aprovecharse de los países que caen en default, que caen en crisis social, como fue la Argentina del 2001, y hoy está recuperándose y toman esta decisión. Sí, yo quisiera como separar como dos carriles de análisis distintos, ¿no? Uno particularmente esto que vos marcás, que un juez de primera instancia norteamericano que repetitivamente atenta contra los intereses de la soberanía y la independencia económica en la Argentina y por ende de la justicia social en la Argentina, tiene un problema personal Griesa con la República Argentina, esto ya viene un recorrido. Por otro lado, llama particularmente la atención como la justicia norteamericana no quiere tomar esto ni en segunda instancia ni en la propia Corte Suprema, que se abre de piernas, deja pasar la pelota, ya que estamos en Mundial, para definirlo en metáfora futbolística, y que realmente eso es una cuestión que bueno, molesta, enerva, porque es repetitivo que los Estados Unidos pongan palo en la rueda para que los países sudamericanos puedan tener esa soberanía y esa independencia económica. Eso por un lado. Pero yo creo que el análisis debe ser mucho más amplio. Lo que está en juego acá es una tensión entre la figura del Estado-Nación y el sistema financiero en su versión más recalcitrante, más exfoliadora de los pueblos, más opresora, y que entra en tensión propiamente hasta en el sistema capitalista, ¿no? O sea, con el sistema, con los sectores productivos del sistema capitalista. De hecho, tenemos que recordar que la posición argentina hoy está apoyada por personas que habitualmente no apoyan acciones argentinas. Digo, hay 106 parlamentarios británicos que están diciendo que la posición de la Argentina es correcta, que es un atropello lo de los fondos buitres. Está el gobierno francés, el gobierno mexicano, el propio gobierno de Brasil acompañando. Sectores del Fondo Monetario que se expresan preocupados realmente frente a este apriete. Porque, a ver, cuando Griesa hoy está fallando, en principio hablamos de un fondo. Cuando decimos que fondo buitre, bueno, en este caso es un fondo que no le prestó a la Argentina, sino que compró al tiempo, frente a ver la posibilidad de que Argentina iba a tener una buena perspectiva, compró la posibilidad de hacer juicio a la Argentina en un 1%. Y cuando Griesa le está, recordemos que tuvimos un canje de deuda con Néstor Kirchner a partir del 2005, que el 81% de la deuda en ese momento la pudimos saldar. Ese 81% de la deuda a su vez se pagó nada más que el 30% de la deuda, ¿no? Fue la posibilidad de un canje que ya también otras naciones se habían desarrollado, y que esto, frente a todos los agoreros de la desilusión, de la desesperación, que quisieron siempre transmitir lo peor
dirigió a este gobierno tuvo siempre, y el Estado Nacional con este gobierno pudo tener la posibilidad de pararse y decir queremos honrar nuestras deudas, vamos a honrarlas, pero no a fuerza del crecimiento y el desarrollo del pueblo argentino y de la nación argentina. Pero digo, cancelamos ese 81%, después cancelamos con el Fondo Monetario Internacional en forma histórica, que eso permitió que el Fondo Monetario deje de monitorear las políticas sociales, las políticas públicas, la inversión en infraestructura, todo lo que venía haciendo el fondo, no sé si ustedes recuerdan, pero nos cansamos de ver el desfile de funcionarios del fondo que venían a decir a la Argentina qué tenemos que hacer. Nos abrían la heladera y nos decían, no, quesos duros de queso rallado no pueden tener nada más que queso fresco, no, no, carne, ¿cómo van a comer carne? No, coman un pollito, a lo sumo, por ahí, digo, siempre apretando en la educación, siempre apretando en el recorte de la salud, siempre apretando en todas las cosas que realmente hacen que un país pueda tener capacidad productiva para, en definitiva, salir adelante. Recordemos que todos los salvavidas del Fondo Monetario Internacional, no solo para la Argentina, sino para todos los países del mundo, han sido salvavidas de plomo. Lo único que han hecho es hundir aún más y profundizar las crisis. Lo hemos vivido en la década del 90, a partir del 70, con la dictadura, y después vimos presos a todos los gobiernos que no tuvieron la fortaleza ni la capacidad de enfrentarse justamente y pararse de manos a favor de los intereses soberanos de este país. Lo vimos en jaque permanente, vimos a De la Rúa irse en helicóptero por el desastre que era la economía en la Argentina, lo vimos a Alfonsín abandonar también su mandato, entregárselo, mejor dicho, a Menem en forma anticipada, y digo, esto se modificó, digamos, del 2003 a la fecha, donde tuvimos una posición soberana de un gobierno que dijo, queremos pagar, pero no a costa de la pobreza y la miseria de nuestro pueblo. También recordemos a Néstor en Naciones Unidas haciendo responsable al principal país, a la principal potencia mundial, a los Estados Unidos, acompañando. Bueno, esto va en sintonía, esto es parte de una misma historia. Después encontramos que cancelamos hace muy poco, con un nudo de resistencia muy fuerte en el Club de París. Vimos a Kicillof negociar con 19 ministros de Economía europeos. Vimos la posibilidad de que Argentina una vez más diga estamos honrando nuestras deudas, y cuando queda ese 7%, que en definitiva sobre el 1%, 1 y pico que falla Griesa, en realidad lo que pone en jaque es no solo que hay que pagar, sino cuándo hay que pagar. Porque Griesa dice que cuando cancelemos la cuota, la cuota de cancelación de deuda que Argentina tiene negociada, que es antes de diciembre, que no podemos pagar la deuda esa si no pagamos y cancelamos con los fondos buitres. ¿Qué es lo que hace Griesa en esa movida? Pone a la Argentina en un jaque, porque hay una cláusula que permitiría, si esto se registra antes de diciembre, el modo de pagar y todo lo demás, le daría entidad jurídica no solo a ese 1% a cobrar, sino también a cobrar en misma situación, que podrían reclamar el resto, entonces pasaría de ser, en vez de 1.500 millones, pasarían a ser 15.000 millones. Que es la mitad del Producto Bruto Interno, de la Es reserva un del banco. poco, es un poco más, el otro día lo definió así el ministro, un poco más de las reservas. Independientemente de todo esto, también deja un precedente para que el resto de los que en algún momento también acordaron, no lo puedan hacer. Pero acá entra una cuestión, no es un problema solo de la Argentina, no es un problema solo de este gobierno, desde ya, es un problema de toda la Argentina, pero no es solo un problema de la Argentina, es un problema del Estado-Nación en general, porque esto significaría que le quitaría seriedad, por empezar, a cualquier negociación de canje de deuda de cualquier país del mundo. Y por otro lado, terminan, a través de un juez de primera instancia, estos grupos concentrados condicionando a los estados en general y a su desarrollo. Entonces me parece que nos encontramos que sale a superficie la gran crisis del capitalismo global que sufre y atraviesa hoy el capitalismo a nivel internacional, que es justamente el avance carroñero de los sectores financieros sobre el sistema productivo. Y esto me parece que es la cuestión más preocupante. Sí, aparte, este fallo perjudica también al 92% de los que sí acordaron y sí llegaron a una negociación dentro de los términos legales, porque no hay nada que se haya nombrado ilegal en esta negociación con el 92% de los acreedores,
donde no les sería fácil cobrar, porque la Argentina no podría pagarle ese 92% porque se le embargarían si no le paga ese 1%. O sea, que el perjudicado también es el que acordó. Exactamente. Y por otro lado te digo, sentaría un precedente jurídico que atentaría directamente contra la capacidad de los estados para poder desenvolverse y poder cancelar y honrar sus deudas. Entonces digo, cuando hoy pone en jaque el 1% y vos escuchás a muchos trasnochados que salen a cuestionar y a ponerse del lado de los fondos buitres, como si en definitiva ellos hubieran prestado plata en un momento para salvar el país, cuando en definitiva vinieron a comprar bonos para tener la oportunidad de enjuiciar. Y por otro lado tenemos que recordar un concepto que el otro día también fue muy claro Kicillof, cuando dijo que en realidad esto es una grieta. Nosotros tenemos que recordar que la Argentina, por parte de estos fondos que intentan a través de la judicialización tener una rentabilidad extraordinaria, que no la puede tener no solo ninguna empresa, sino el otro día lo dijo también la presidenta, no lo podría tener ni siquiera una mafia, de pensar que en 6 años podrían ganar esa proporción de plata que van a ganar con toda esta movida, sino que, por otro lado, digo que es una grieta, porque hubo 900 juicios a la Argentina, y tenemos que recordar la cantidad de embargos que sufrió la Argentina y que frente a tribunales internacionales no solo que salió ileso, sino que no nos pudieron sacar nada. Y estamos hablando de cosas como ustedes recordarán, la fragata Sarmiento, por ejemplo, ¿no? La fragata Sarmiento, emblema nacional. La Casa de San Martín en Moulins-sur-Mer, digo, ¿no? Digo embajadas, digo digamos, propiedades militares. Los fondos del ANSES, de los jubilados, intentaron ir por esos fondos. Intentaron ir por plata que nosotros teníamos en el exterior para cancelar compromisos e intereses de deuda. Entonces no se trata acá de una buena o una mala negociación que pueda preceder esto. Por otro lado, tenemos que decir que este gobierno está cancelando, los argentinos, todos los argentinos estamos cancelando con la gestión de este gobierno, deuda que fue contraída en los 90, en los 70 en muchos casos, y muchas de esas propias de megacanje, que no son propias de una deuda gestionada, sino todo lo contrario. Este gobierno lo que ha hecho es cancelar deuda, aumentar el Producto Bruto Interno y generar mercado interno y generar una recaudación que permita también crecer sin tener que estar pidiéndole al exterior y pagar intereses usureros. La Argentina decidió crecer con fuerza propia, honrar las deudas, y en este camino, esta grieta que plantea Griesa, que justamente no es un juicio más, es el juicio que podría abrir un precedente que tiraría atrás el trabajo y el esfuerzo de, no este gobierno, de los 40 millones de argentinos en los últimos 15 años del país, 20 años del país, 30 años del país. Entonces, realmente permitir eso, la verdad que es una locura. Sin embargo, sabemos que frente a esta situación hay que actuar. La presidenta ha tenido un reflejo clarísimo y está enviando a sus abogados, creo que de eso vamos a charlar un poco más tarde, pero va a enviar a su cuerpo de abogados para poder hablar, que puedan tomar contacto con Griesa, que puedan tomar contacto también con estos fondos y ver de qué manera poder salir de este meollo, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver el próximo informe y seguimos con más del subsuelo de la patria. Más que una evidente voluntad de negociar. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente, en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100%
de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado, hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose, el único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. Lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece ni nuestro país, ni los tenedores de bonos a los cuales se les quiere impedir o se les quiere embargar los fondos que tenemos que pagar. Ahora, a fin de mes, el 30 de junio, tenemos vencimientos por 900 millones de dólares. Y vamos a pagarlo. Yo he instruido al Ministerio de Economía y a todos los organismos técnicos del Estado Nacional para que dispongan todos los instrumentos y todas las estrategias necesarias para que todos aquellos que han confiado en la Argentina reciban su dinero, reciban los dólares a los que nos hemos comprometido a pagarlos. Pero queremos hacerlo con seriedad y responsabilidad. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Cuando hoy por la mañana hablé con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, me decía: Presidenta, usted fue la única que creyó que esto iba a pasar. Sí, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación. Nosotros queremos cumplir y honrar nuestras deudas, y lo vamos a hacer, pero no queremos tampoco ser cómplices de esta forma de hacer negocios, por no calificarlo de otra manera, que algunos quieren instalar en el mundo. Seguimos acá en TV Clip por el Susurro de la Patria. Si te querés comunicar podés llamar al 4249-7123. Y bueno, vamos a seguir. Recién veíamos a Cristina hablando, y el otro día charlaba con un compañero y me decía: menos mal que esta mala noticia nos tocó con este gobierno, que tiene capacidad de decisión y capacidad de ejecutar políticas en algo que no hay manuales, porque estos fallos son nuevos de este capitalismo financiero que está en un momento, si querés, de crisis, y esto es un fallo que de acá en adelante puede ser algo histórico. Y ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo ves la posición del gobierno nacional? Sí, la posición del gobierno nacional y la posición del liderazgo de Cristina a nivel internacional. Estamos hablando de que esto lo trasladó al G77 más China. Digamos, estamos hablando hoy de que Francia también, de que México, de que tantos países, qué sé yo, Sader, un intelectual enorme, brasilero, Joseph Stiglitz, y podríamos seguir nombrando, que fue titular del Tesoro norteamericano y que Premio Nobel de Economía Mundial. Estamos hablando de que ya ese liderazgo de Argentina en manos de Cristina, llevado adelante, capitaneado por Cristina, creo que la verdad nos honra. Yo totalmente de acuerdo con el concepto de tu compañero que decía que nos encuentra en un gobierno. Ahora, si repasamos la historia de este gobierno, desde el discurso mismo de Néstor cuando asume ese 25 de mayo en adelante, este gobierno ha tenido palos en la rueda
permanentemente. Yo recuerdo cuando en principio las petroleras lo intentan hackear a Néstor y no se dieron cuenta que nos estaban ayudando a la unidad latinoamericana, porque fue en ese momento el comandante Hugo Chávez Frías que salió solidariamente a garantizar que estuviera todo el combustible para esa cosecha de ese año y que nos permitió empezar a sentarnos a hablar en otro tono, en otra sintonía y darnos cuenta de que la única forma de avanzar sobre estos palos en la rueda es proponiendo la unidad. En este caso, fíjate vos que es la unidad de aquellos que concebimos al Estado como una herramienta de transformación y central para la política, a diferencia de aquellos que la piensan la política en términos liberales y la dejan en manos del mercado, todos aquellos que realmente conducen a algún destino de algún país, hoy por hoy están parados dentro de esta lucha contra los fondos buitres, están parados de mano porque saben que en definitiva hoy es la Argentina el centro de cuestión, pero que en realidad después que va a ser Argentina puede ser cualquiera de los países, inclusive cualquiera de esos países que ostentan el título de países centrales, como Francia. Cuando están en una crisis gravísima y cuando están comprometiendo deuda, cuando en algún momento quieran cancelarla, se van a encontrar con estas alimañas, estos buitres nefastos, que son carroñeros, que es verdad, que compran cuando vos estás caído, cuando vos estás en el desierto, que te estás muriendo de sed y estás gateando para llegar a un oasis, para encontrar un poco de agua, ahí vienen y compran. Y de repente cuando eso levantan, apretan el acelerador de todo ese andamiaje jurídico que, casualidad, se pone al servicio de estos poderosos. Yo creo que acá lo que tiene que haber una fuerte reflexión, que uno también está esperando, es por parte del gobierno norteamericano. Que el gobierno norteamericano inclusive tuvo que reconocer en la Argentina la buena fe de pago, y realmente en ese sentido, creo que ha tenido hasta manifestaciones. Ahora, yo creo que en alguna medida por parte del gobierno norteamericano, si bien que hablamos que la justicia es independiente y todo lo demás, cuando hablamos de la institución más fuerte de la justicia norteamericana, la Corte Suprema, se abre de manos, uno no quiere ser conspirativo, una mirada conspirativa de la historia, pero es como una devolución y un vuelto quizás a Cristina por la posición frente a Croacia y frente a toda la problemática de Crimea, la problemática con Rusia, ¿no? Donde Cristina también toma un papel central, digamos, de la discusión del multilateralismo o del avance de la potencia sobre el resto. Yo, la verdad que uno lo que ve con mucha preocupación es que de esta manera abiertamente, porque uno, en Estados Unidos, que uno no puede tampoco generalizar, pero por lo general ellos se han llevado puesto y se siguen intentando llevar todo puesto por delante. Pero en los propios, vos escuchás a tipos que hoy por hoy están diciéndole, yo invito a la audiencia repasar, por ejemplo, a Melconian, ¿no? Cuando Melconian pronosticaba sobre lo que iba a pasar en la Argentina, diciendo de que ese era el camino, el de los neoliberales, el de la política de mercado, el del endeudamiento, exaltando el megacanje y todo lo demás. Y vos te encontrás por otro lado que esos tipos que han conducido al fracaso de la economía argentina y a la pobreza, y cuando decimos el fracaso de la economía, hablamos del hambre del pueblo, ¿no? Esto no es que, bueno, la verdad no nos dieron las cuentas, ganamos un poquito más, ganamos un poquito menos. Cuando nosotros hablamos de endeudamiento, de postergar, digamos, las políticas públicas como infraestructura, salud, educación y todo lo demás, lo que hablamos básicamente también es de la comida en la mesa de los argentinos. Estos tipos que no han tenido mínimo reparo en alentar estas políticas a sabiendas con qué intereses estaban jugando y para qué estaban jugando, es mucho más terrible. El nivel de cipallismo de estos tipos es lo que preocupa. Nosotros lo que queremos hacer desde acá también es un llamado a toda la audiencia a recapacitar que acá se está jugando el destino de la patria, no el destino de un gobierno que se va en 1 año y 8 meses y que la próxima elección dirá si continúa el proyecto también en el Frente para la Victoria, o eso lo dirá el voto soberano de la gente. Pero esta cuestión está comprometiendo el destino no solo de la patria, y si querés pensarlo en términos políticos, ellos pueden estar mañana sentados, hackeados,
y que no van a poder desarrollar nada de lo que pretenden desarrollar, ponele en términos de políticas, porque vamos a volver a la misma situación, y por eso Argentina, y Cristina es muy clara cuando dice no va a haber default. Nosotros queremos negociar, pero que sea en forma justa y equitativa. Yo creo que esto tiene que ser una causa nacional, que tiene que ser una causa sudamericana y que tiene que ser una causa mundial, de los estados, de los pueblos que se representan en sus estados, que tienen la posibilidad de representar con su voto en sus estados, frente al atropello del sistema capitalista y del sector financiero sobre todo, ¿no? De la carroña financiera. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora a Jorge Capitanich en la conferencia de prensa que dio en Casa Rosada. Es necesario nada más ratificar una cuestión. La República Argentina hoy, con el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está generando las condiciones para cumplir los compromisos y obligaciones de carácter financiero basados en deuda preexistente, porque he observado algunas opiniones respecto al eventual incremento del nivel de deuda pública en el país. Pero en definitiva, cuando se instrumenta un bono para pagar la expropiación de YPF, en realidad se trata de la adquisición de un activo, y ese activo, que es precisamente la parte proporcional del Estado Nacional de las acciones de YPF, tiende a incrementarse con el transcurso del tiempo. En consecuencia, no se trata de un incremento de deuda, sino que se trata de la emisión de un instrumento para adquirir un activo que tiende a tener mayor valor en virtud de procesos de inversión en materia de exploración y explotación hidrocarburífera. En segundo lugar, la negociación que hemos tenido recientemente a través del ministro de Economía Axel Kicillof respecto al Club de París era una deuda en default de hace 13 años, por lo tanto era una deuda contraída por gobiernos anteriores. Esa deuda cuya última negociación fue hace 22 años, en 1992, y que se pagó hasta el año 2001, y que el país incurrió en default, en realidad estaba defaultada desde hace 13 años. Por lo tanto, lo que ha hecho la República Argentina es simplemente, y este gobierno, es establecer una estrategia de negociación sobre deuda preexistente. Y en general, toda la deuda que ha pagado Argentina y todos los compromisos y todas las obligaciones financieras en materia de capital e intereses de la deuda es por deuda contraída, por deuda preexistente. Digo esto porque hay muchos analistas, muchos economistas que participaron en periodos anteriores, que fueron responsables de contraer deuda, que hoy pretenden dar recomendaciones y consejos. Seguimos en el subsuelo de la patria y queríamos citar una carta de San Martín a Rosas en 1839, donde habla un poco de los que, siendo del mismo país, atentan contra los intereses y se alían a los intereses extranjeros. Esto es una carta del 10 de junio de 1839, cuando Francia atentaba contra la Confederación Argentina que lideraba justamente Juan Manuel de Rosas. Y San Martín le escribe desde Francia: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede desaparecer. Bueno, esta carta se la manda, ¿no? San Martín a Rosas en 1839, luego de las invasiones francesas, ¿no? Vendría a ser. Creo que lo que vale recalcar que la historia de la deuda no es una historia nueva. Digo, la deuda o la creación de deuda ilegítima a tasas usureras como las que nos dieron a nosotros no es una historia nueva. Otros países contraen deuda, pero no con las mismas tasas de interés. Es como que a uno le presten 1.000 pesos y tenga que devolver 5.000, y a otro le presten 1.000 pesos y tenga que devolver 2.000. Esa es más o menos la historia argentina. El primer préstamo que nosotros pedimos fue en 1825, si no me confundo, con Bernardino Rivadavia, así que estamos hablando
anterior a la época del Moño, donde... En esta carta, San Martín la apunta directamente a Rivadavia, a Varela y otros. Y una deuda, o sea, quiero hablar de una deuda que contrajo un gobierno, también a tasas usureras, donde cuando en ese momento Rivadavia pidió la plata, no le llegó ni la mitad del préstamo entre todos los intermediarios que iban cobrando su cuota, que se terminó de pagar esa deuda recién en el centenario del país, o sea, tardamos 100 años en pagar, donde esa deuda que se pide a tasa usurera, donde te imponen condiciones para que vos puedas adquirir esa deuda, fueron siempre utilizadas y son utilizadas para recortar nuestra soberanía, que es lo que dice Cristina. Y recortar la soberanía es no tener capacidad de decidir sobre tu propia política. Porque uno no puede decidir sobre su economía en el fondo, porque si a uno le embargan, si a uno le cobran más de lo que tiene que cobrar, uno tiene que salir a pagar, a cumplir, y eso repercute directamente sobre el plato de comida de todos los argentinos. Y Argentina y este gobierno ha dado y ha demostrado que tiene voluntad de pagar, voluntad de ir a discutir a donde hay que discutir, y no solo nuestros aliados en el mundo, sino países en los cuales nunca hubiéramos esperado, salen a repudiar el fallo de la Corte Suprema norteamericana, como decías antes. Inglaterra, un enemigo histórico de la Por lo menos en Argentina. determinados sectores parlamentarios de Inglaterra, ¿no? Ajá. Es llamativo. Y me parece que eso es interesante escuchar. Lo mismo el FMI. Sectores, exactamente. FMI que toma esa misma política. Sí, pero, a ver, por eso es importante que tomemos dimensión del problema. Que si bien nos afecta en forma directa hoy a nosotros, pero ¿qué es lo que pone en alerta a los parlamentaristas británicos o al propio gobierno francés y a tantos intelectuales, inclusive intelectuales norteamericanos como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, repito? Digo, ¿qué es lo que pone en cuestión? Pone en cuestión la capacidad de los estados para ejercer soberanía, ejercer soberanamente el gobierno de las naciones y no dejarlo en manos de los mercados, que justamente se llevan todo puesto. Ahora, yo quería repasar un poco y volver un poco cuando hablábamos del cipallaje, y cuando vos hablabas de ese empréstito tomado en su momento con estos sectores financieros. En el camino de eso hay comisiones que cobran aquellos que endeudan al país, comisiones millonarias que se quedan ellos. Ese empréstito que en realidad toma Rivadavia ni siquiera llega al total de la plata pedida. Amén de que después los intereses fueron ultra usureros y que se pagó 30 veces esa deuda, independientemente de esclavizar y dejarnos atados de pies y manos para poder seguir caminando y seguir creciendo, lo que yo quiero repasar un poquito es que cuando están defendiendo tipos como Melconian, no lo hacen gratis. Son muchachos que están relacionados con estos grupos y que hacen lobby de una u otra manera, y hacen lobby descaradamente, de una forma muy caradura frente a la gente, frente a las cámaras, disfrazándose de corderos, y en realidad tenemos un lobo suelto. Un lobo suelto que están, al igual que los fondos buitres, están rapiñando sobre el plato de comida de los argentinos. Digo, yo la verdad que no es, pero para mí es prácticamente es una traición a la patria lo que están haciendo, concretamente. Debería hasta poder ser juzgada esa figura, porque están jugando con intereses, están jugando a favor de intereses que atentan contra los intereses de la patria, en forma concreta. Entonces, por lo menos en la audiencia, lo único que le pedimos es que multiplique su capacidad de análisis y de reflexión, que no se quede solo con esto, que repase todo lo que tenga que repasar de qué decían en su momento cada uno de los economistas que hoy, por ejemplo, dicen siéntense a hablar con los fondos buitres. Siéntense a hablar, sí, hay que sentarse a hablar, pero sentarse, digamos, a aceptar en forma irrestricta, digamos, este atropello y este aprete, no, porque esta vuelta, la verdad que la Argentina, a diferencia de los 90, podemos decir que esta vuelta tenemos patria. Tenemos patria y tenemos consolidado una conciencia de lo que queremos para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que posiblemente no estaba tan despierta el pueblo argentino en los 90. Entonces, digo, en lo interno, digo, pedirle a cada uno de los argentinos que todavía no termina
de comprender esto, y no solo escuche lo que estamos diciendo hoy acá, que trate de investigar qué es lo que dicen y para quiénes juegan los tipos que están hoy por hoy del lado de los intereses de los fondos buitres. Son los mismos antipatria que han llevado al fracaso y al hambre a tantos millones de argentinos. Entonces, para no volver atrás, ni un paso atrás, nosotros tenemos que tener fe imperturbable en el mando de Cristina, y fe imperturbable porque aparte demuestra una inmensa capacidad de articular la fuerza, no solo en el frente interno. Hay que decir algo, se ha expresado muy claramente el Congreso Nacional, con todos los sectores políticos, y hay que reconocer algo, más allá de que existen estas expresiones y payas, yo creo que también, con mucha cautela, muchos sectores también de la oposición están tomando el tema. Eso es un muy buen gesto que estamos registrando. Y quizás una muy buena oportunidad de entender de que cuando estamos discutiendo estas cuestiones, las lleva adelante un gobierno. Sí, es verdad, el gobierno electo, el Cristina Fernández de Kirchner. Pero estamos discutiendo los intereses de los 40 millones de argentinos. Estamos decidiendo los intereses de todos los sudamericanos y de todos los países que hoy por hoy puedan llegar a estar en crisis y esos pueblos estén justamente a futuro pagando deuda. Estamos defendiendo la posibilidad de pararnos en forma justa y equitativa. No digo, tomémosle la plata y no le paguemos nunca más. No. Las deudas hay que honrarlas, es verdad. Pero, ¿de qué manera? ¿Con relaciones carnales, como pretendían en los 90? Digo, me parece que en los 90 ya nos dejaron embarazados con esas relaciones carnales, nos dejaron embarazados y nos han abandonado directamente. Así que lo que proponemos es un ejercicio, a toda la audiencia, un ejercicio reflexivo, de tomar en cuenta de qué intereses están en juego. Están en juego los propios intereses. El plato de comida en la mesa de cada argentino está en juego en esta discusión. Bueno, se nos está terminando el tiempo, se hizo cortito, estaría para hacer 3 programas seguidos más. Lo que pasa es que como hablamos de los buitres se fue volando, me dijo uno. Aparentemente venimos así. Bueno, para irnos vamos a ver un pedacito de Kicillof en la conferencia de prensa, se lo dejamos para que lo vean, para que lo escuchen, para que él les pueda explicar, quizás no con una buena precisión, el tema. Una cosa que yo quería decir, y en términos fuera de este tema, pero no quería dejar, porque ya nos estamos yendo. La verdad que estamos muy contentos que hubo una gestión muy importante que llevó adelante un compañero que es el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, que logró poder poner en la cancha al CEDRONAR, que es el organismo que trabaja en la prevención de las adicciones en la Argentina, junto a la Fundación PUPI, para que en Remedios de Escalada tengamos dentro de un breve tiempo un centro de día de atención para chicos que hoy están justamente también esclavizados por la droga. Así que realmente aplaudimos eso y la verdad contentos porque vemos que Lanús tiene futuro. Nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria. Dijo algo que no coincide con el fallo. Que dijo que no va a empujar, que no quiere empujar, no recuerdo las palabras exactas, pero salió en la prensa y salió también en una conversación con nuestros abogados, que no quiere empujar al país al default, que no va a provocar un default. Eso es lo que dijo el juez. No se sigue de la sentencia, no se sigue del fallo. De forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Por un lado, dar los pasos para hacer un canje a legislación local. Por otro lado, enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa, a ver a qué se refiere con esto de que no está empujando al default con esta sentencia, que es muy clara. Por otro lado, mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el secretario general de la Presidencia y colaboradores, para básicamente comentarles cuál es nuestro punto de vista sobre esta situación, las medidas que hemos instrumentado y cuáles son las alternativas que tiene por delante el país. Y lo que pasó ahora es que la Corte Suprema de Justicia norteamericana no consideró el reclamo argentino que implicaba revisar este fallo de Griesa. Griesa es un juez de primera instancia. Ese fallo fue confirmado por la segunda instancia y luego
a instancias del gobierno argentino, llegó a la Corte Suprema, se le pidió a la Corte Suprema, y la Corte Suprema denegó el caso, rechazó el caso y no lo tomó. Con lo cual queda firme la sentencia de Griesa. Lo que pidieron concretamente es que Argentina le pague a los buitres todo lo que los buitres reclaman en el próximo pago que haga la Argentina de intereses de su deuda reestructurada. ¿Cuándo es nuestro próximo vencimiento? Que sería lo que Griesa señaló a pedido de los fondos buitres. Nuestro próximo vencimiento es el 30 de junio. Argentina tiene que pagar 900 millones de dólares. Argentina los tiene, está en condiciones de pagar y se los va a pagar. ¿A quién? A sus tenedores de deuda, a nuestros bonistas, a los bonistas que entraron en los canjes. Lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué problema hay? Lo que dice este fallo es, primero, que nosotros, para pagarle a ellos, debemos también pagarle a los fondos buitres 15.000 millones de dólares. Es decir, que es mentira que este fallo implica solo los 1.500 de ahora, implica los 15.000. Y a medida que vayan entrando los otros reclamantes en iguales condiciones, se va a ir sumando un monto mayor. 15.000 millones de dólares es más de la mitad de las reservas que tiene hoy la República Argentina. O sea que si nosotros queremos pagar los 900 que debemos y que vamos a pagar y que tenemos que pagar 15.000 más. Lo cual, como decía recién, empuja a Argentina a un default. Si nosotros pagamos los 1.500, atrás de los 1.500 vienen 15.000. Que no podemos pagar, no es razonable pagar. Pero si nosotros les ofrecemos a los fondos buitres más de lo que les ofrecemos a nuestros bonistas que entraron en el 93% de la reestructuración, estos bonistas, también con razón probablemente, vayan a un juez y le digan: yo entré al canje y me pagaron menos que ese otro, que le pagan el total de lo que decía en los títulos, más los intereses vencidos, más los punitorios. Si no le pagamos a los buitres, la sentencia dice que no le podemos pagar a nuestros bonistas. Y si sí le pagamos a los buitres, se nos desencadena una cantidad de recursos que deberíamos pagar que es impagable. De forma tal que la sentencia de Griesa, por un lado o por el otro, parece empujarnos al default. O sea, porque no nos deja pagar a los acreedores nuestros de los bonos reestructurados, o sea, por el contrario, porque le pagamos a los buitres, nos deja pagar a los reestructurados, pero vienen reclamos por sumas multimillonarias después de esto. En primer lugar, no podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Que el gobierno no tomó esta deuda, no defaultó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. Eso que hemos reestructurado, desde que lo hemos hecho, lo estamos pagando puntualmente. Lo vamos a seguir pagando. Esa es la voluntad del gobierno argentino. Esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. Más todavía por pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países, que impedir su crecimiento, que a toda costa cobrar una deuda que ni siquiera proviene de haber hecho un préstamo, de haber invertido en ese país.